Bien, la tabla periódica de elementos tiene ciertas características, ¿sí? Que fueron forjados por la investigación de ciertos científicos. Lavoisier y Berzelius fueron científicos que a medida que la tecnología fue avanzando se descubrieron muchos elementos. Pero para no estudiarlo de forma desorganizada, ellos pusieron un manifiesto de que hay ciertas características similares entre los elementos que se podrían generar grupos y a la misma vez periodos. Como hemos escuchado anteriormente, todo lo que vemos en la tabla periódica que tú ves ahí son sustancias puras, es decir, no son mezclas, son puras, se encuentran así y son indivisibles, lo que significa que no se pueden dividir. ¿Sí? Ahora, los nombres de algunos de ellos se inspiraron en ¿qué? El año pasado con ustedes escuchamos de que ya había la astronomía y por ende el sistema griego comenzó ya desde hace mucho tiempo ver aquí hay elementos y comenzaron a investigar esos elementos. Ahora, ¿qué nombre le ponemos? Los planetas. Tú descubrías algo, ponía mi nombre. Científicos utilizaron estados para ciencia, incluso hasta la mitología. Ahora, los elementos químicos se representan mediante símbolos. Tú observas ahí tu tabla periódica, ¿verdad? Yo hago una pregunta, un elemento muy conocido, oro. ¿Cómo tú ves el oro ahí? ¿Cuáles son las siglas? Víctor Mantilla. No sé, Liz. Valesca Rodríguez. El oro, ¿cómo lo encuentras ahí? En la tabla periódica de elementos que tú tienes. Búsquenlo, chicos, con esa la finalidad es de que ustedes ya se vayan. Au, así es, au, ¿sí? Y si tú ves otros elementos, tienen muy parecido a las primeras siglas, así es, ¿sí? Los símbolos de elementos químicos siempre empiezan con una letra mayúscula. Mira tu tabla periódica. Por ejemplo, se me ocurre utilizar la primera columna, ¿sí? De izquierda a derecha, estamos hablando de los alcalinos. Estamos hablando de sodio. ¿Cómo encontramos sodio? ¿Cuál es la nomenclatura de sodio, Eric Jiménez? Tu micrófono. Na, Liz. Na, así es. Pero como tú puedes observar en tu tabla periódica, la primera letra es mayúscula y la segunda minúscula. Lo que significa que tú, si vas a hacer un ejercicio y me pones Na mayúscula, las dos significa que está equivocado. ¿Sí? Si tú me pones Na minúscula las dos, estás equivocado. Prácticamente, esa es una de las características de los símbolos de los elementos. Corresponde la primera letra inicial en mayúscula y la otra en minúscula. Pero hay algunas que solamente se identifican con una sola letra. Por ejemplo, carbono. Andrés Flores, ¿cuál es la nomenclatura o el símbolo de carbono? La C. Perfecto. Y la C lo representa en mayúscula. Así pone de manifiesto la diapositiva. El carbono C, oxígeno O. En otras, se simboliza con la letra inicial del elemento en mayúscula y la segunda en minúscula. Por ejemplo, ahí tenemos uno, cesio. CS, C mayúscula, S minúscula. Busca en la tabla periódica que tienes ahí, magnesio. Ahí encuentras la M mayúscula y la G minúscula. Y es cierto que hay algunos elementos cuyos nombres son latinos, griegos. Por ejemplo, ahí tienes uno, hierro. ¿Cómo tú le encuentras al hierro? La lógica diría HI, pero tú no encuentras HI. ¿Qué encuentras, Eric Asimbaya? ¿Cómo está el símbolo en la nomenclatura del hierro? F. Así es. Viene desde un latín, ferrum. Yo he escuchado a algunas personas que dicen, ese fierro. No es así. Es hierro en español. Fierro no. Fe es la nomenclatura, pero no es fierro. Es hierro. ¿Sí?
Bien, ahora, a medida que estos grandes científicos fueron descubriendo las características similares de los elementos, los encajaron en grupos y en periodos. De hecho, Lavoisier y Berzelius, ¿sí?, clasificaron estos químicos, conocidos por sus semejanzas y propiedades. Por ejemplo, se dieron cuenta de que el hierro, la plata, el cobre, tenían características similares. ¿Quién de ustedes tiene un objeto de cobre? ¿Quién de ustedes tiene un objeto de plata o de oro? Cuando usted coge este metal, ¿qué es lo que hace? Brillante. Y yo le pongo en algo muy sencillo. ¿Quién de ustedes sabe cocinar? ¿Quién sabe calentar el agua? En una olla. ¿La olla qué es? De metal. Tú prendes la hornilla, se calienta la olla. Tú coges la olla de un lado, te quemas, porque hay conductibilidad. Ellos se dieron cuenta que hay elementos que son conductibles. Inclusive, cuidado con hacer esta locura. Tú metes un alambre, el interruptor, y te coge la electricidad. Puedes hacer que hasta explote, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hay conducción. Tu cuerpo también es eléctrico, ¿sí? Mira este detalle. Tú pones un metal, puede ser un cobre, un oro, el hierro, pasa inmediatamente la electricidad. Se dieron cuenta. Pero también se dieron cuenta de que hay otro grupo que son los no metales. Y entre ellos encontramos fósforo. ¿Dónde encuentras fósforo? En tu cuerpo. ¿Dónde está el oxígeno? En tu cuerpo. Azufre, tu cuerpo. Y también está afuera, de forma inerte. Se dieron cuenta de que hay elementos que no tenían las mismas características que los metales, por lo cual su comportamiento era muy diferente, ¿sí? Entonces comenzaron a ajustar en grupos. Ahora, hablemos de los semimetales. Son ni uno ni el otro, como alguien dice vulgarmente por ahí, ni chicha ni limonada, no es metal ni no metal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tienen ciertas características metálicas, pero no trabajan como tal. Y aquí tenemos algunos. Ustedes pueden observar la franja verde. Aquí tenemos silicio, germanio, arsenio, antimonio, teluro y polonio. ¿Sí? Vea por favor en su tabla periódica. Siga observando y familiarizándose con la tabla periódica. Al final del día aparece esta figura, Mosley, ¿sí? En 1887 hasta 1915, que terminó sus días de vida aquí en el planeta, prácticamente él se dedicó a investigar. Y él lo que hizo es la tabla moderna que tú tienes ahí, de los 118, y la clasificó, ¿sí? La clasificó y eso está manteniéndose desde 1913. ¿Qué pasó? Dice, sugirió que los elementos se ordenaran de acuerdo a un número atómico. Aquí vamos a hacer la prueba. Bien, el número atómico que tú observas allí está en la parte izquierda superior. Miren la tabla periódica. Voy a hacer un ejemplo con todos ustedes. Hábleme del número atómico que tiene. Vamos a enfocarnos en la primera columna, los alcalinos. Potasio, Emily Quispe. ¿Qué número atómico tú ves en la tabla periódica que tú tienes? No, la verdad es que no le alcanzo a leer, está muy chiquitito. Está muy pequeño. Ya, puedes amplificarlo para la siguiente porque vamos a hacer ejercicios de ello. Bien. 19. Así es, potasio tiene 19. Si yo hablo de cesio, Aitana, ¿cuál sería el número atómico que tú encuentras en la tabla periódica? 55. Correcto. Para tenerlo claro, Zuleimi, me voy al otro extremo. Gases nobles. ¿Cuál es el número atómico de argón? Está en gases nobles, en la columna 18, la familia 18, que se llaman gases nobles. Ahí tú encuentras en el periodo 1, 2, 3, 4. Si tú vas en zona horizontal, lo encuentras, perdón, en el periodo 3. ¿Cuánto es el número? Sí, 18. correcto, 18.
¿Qué ocurrió? Entonces, gracias a que a cada uno se le puso un número atómico, se le puso un casillero. El número 1 tiene hidrógeno, 2 tiene helio, litio tiene 3, berilio tiene 4 y se lo fue poniendo de una forma ordenada. Ahora, ¿de acuerdo a qué? Esto quiero que se grabe. De acuerdo a las propiedades físicas y químicas de los elementos, se hizo esa tabla periódica. Es decir, familias que tienen las mismas características. Por ejemplo, se me ocurre, la familia Zamora, ¿sí? Tienen ciertas características muy similares, ¿no es cierto, Alejandro? Tú te puedes ir con tu familia a otro lado, donde nacieron tus papás y dices, ah, son la familia Zamora. ¿Por qué? Porque son blanquitos, son guapos y todo, y son intrépidos, tienen una característica. Así también se los encajó a los elementos químicos. Ahora, ¿cuántos son? 118. Ahora, el número atómico que yo te pregunté, se lo puede conseguir en los libros de química con la letra Z, ¿sí? Número atómico de cada elemento se lo encuentra con la letra Z, ¿sí? Ahora, los elementos se disponen en filas horizontales, se llaman periodos. Yo les llamo con más o menos horizontal, ¿sí? Mira tú, voy a poner la tabla periódica de elementos, no sé si todos lo tienen, pero de forma horizontal, si tú me sigues en el mouse en tu pantalla, puedes ver que hay ¿cuántos? Ya dijo una compañera, tenemos 7. ¿Pero qué hay otros? Claro que hay otros. Pero si tú te das cuenta, el número atómico del antánido, ¿cuál es? 57. ¿Sí? Y el de bario, 56. Entonces, ¿dónde debería estar el antánido? Aquí. Bien. Esta tabla periódica se la modificó de tal forma que se movió este cuerpo hacia abajo porque son tierras raras. ¿Sí? Por ejemplo, vamos al último. Tiene número atómico 70 y ya comienza con el 71. ¿Te das cuenta? Si tú abres ese espacio, tienes que encajarlos ahí. Pero esos de ahí no los vamos a ver este año porque son tierras raras. Vamos a trabajar con los que más activos encontramos y son los que están en la parte superior. ¿Sí? Bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Quiero que esté claro porque este es el inicio de la química. Bien, ahora vamos a hablar de cuáles son las características principales. Ya les mencioné uno. El orden de los elementos se hace desde menor a mayor. Por ejemplo, enfóquese usted en el periodo 4. Miren su tabla periódica. Tenemos ahí potasio, calcio, escandio y está de una forma ordenada, de tal forma que tú ves 19, 20 y 21. 19, 20, 21 se representa con la letra Z. Tú en el libro de química encontrarás Z igual 19, potasio. ¿Y qué significa eso? Que me está diciendo que el número atómico del potasio es 19. Segundo, la ubicación de los elementos en los grupos se ha hecho de acuerdo con la configuración electrónica del nivel más extremo. Voy a explicar esto de una forma muy sencilla. Por eso yo quiero que tú prestes atención a la pantalla. ¿Sí? Bien, tú ves aquí que hay un número 1. ¿Sí? Hay un número 2, número 3. Ahora, aquí va, présteme mucha atención, que aquí va lo más importante. Este elemento, que es Na, es sodio. ¿Sí? ¿Por qué lo pusieron aquí en el 3, en el tercer periodo? Porque cada átomo tiene un núcleo y ese núcleo tiene órbitas. ¿Cuántas órbitas tiene sodio? Tiene 3. Te paso al siguiente. Magnesio. Ese átomo tiene un núcleo. ¿Y cuántas órbitas tiene? 3. Por eso lo encajaron en el periodo 3. Ah, interesante. Ya vas viendo por qué está la tabla periódica así. Si yo bajo y pongo potasio,
Yo dibujo ese átomo y pongo un núcleo. ¿Y cuántas órbitas? Ya no son 3. Tienen el periodo 4. Significa que ese átomo tiene 4 órbitas. Bueno, ¿y para qué sirven esas órbitas? Eso significa que en las órbitas están los electrones de cada átomo. Escúchame bien. El número atómico que tú tienes ahí de potasio, que es 19, me dice a mí el número de electrones que tiene ese elemento. Si yo hablo de calcio, voy a ver el número atómico y encuentro el número 20, lo que significa que me está diciendo tácitamente que hay 20 electrones. Interesante, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso de 4? ¿Por qué me explicas tú de que hay órbitas? 4, ¿qué tiene que ver? Mira, interesante y investiga. Calcio, ¿sí? Que es alcalino-térreo, está en el 4. En el periodo 4 significa que tiene un núcleo y 4 órbitas. ¿Cuántos electrones tiene? 20. Escucha, 20. Pero aquí dice un 2. Ese 2 hace referencia a que hay 2 electrones en la última órbita 4. Ya tiene cabeza y pie la tabla periódica que tú tienes. Si yo hablo del siguiente, que es estroncio, ¿cuántas órbitas tiene? En su átomo, 5. ¿Cuántos electrones tiene? 38. ¿Por qué tiene 2 acá? Porque en la última órbita, que es la quinta, tiene 2 átomos. Interesante. Ahora yo pregunto, bario, estamos hablando de los más sencillos, alcalinos, alcalino tierra. Anthony Rosales, ¿cuántas órbitas tiene bario? ¿6? Correcto. Tiene 6 órbitas. Por eso se los has encajonado a todos ellos. ¿En dónde? En el periodo 6. Sigo con el mismo ejemplo. Pregunto, ¿cuántos electrones tiene Nati? 56. Correcto. La pregunta del millón. En la última órbita, que tiene 6, ¿cuántos electrones tiene? Diego, Holguín. Disculpe, Lice, no le escuché. Estamos hablando del elemento bario, ¿no es cierto? ¿Cuántos electrones tiene este átomo de bario en la última órbita? 6. No, tiene 6 órbitas. 6 órbitas. Pero la pregunta es, ¿cuántos electrones tiene? ¿En qué familia se encuentra? Diego. Mira el número que está arriba. ¿Qué número tienes ahí? 2. Así es. Ese 2 me da a conocer a mí que en la última órbita se encuentran 2 electrones. ¿Cuántas órbitas tiene? 6. ¿Cuántos electrones tiene en la última órbita? 2. Ya nos dejaron masticados prácticamente en esta tabla periódica cómo se organizó. Vamos con el último ejemplo y hasta aquí nomás llegamos. Bien, por eso les pedí a ustedes que traigan esa tabla periódica porque la van a dominar a partir de ahora. Bien, voy a otro. Radio. Eric, pregunto. El átomo de radio, ¿cuántos electrones tiene? 7. No, No, escucha bien. ¿Cuánto? 88. 88. Recuerda que es el número atómico, me indica el número de electrones. Víctor Mantilla, ese átomo tiene núcleo y también tiene órbitas, ¿sí? Es como, imagínate el sistema planetario. El Sol es el núcleo y cada uno tiene una órbita. La Tierra tiene una órbita. Así lo tiene el átomo. La pregunta es, cuando estamos hablando de radio,
¿Cuántas órbitas tiene este átomo? 7. Correcto. Ahora, en esa última órbita, ¿cuántos electrones tiene, Valesca? 88. No. Si tú me pones eso es un 0. Ivana. 2. 2. A ver, Valesca. Si radio está aquí, por favor, sigue el mouse. Radio está aquí. Está en forma horizontal. ¿En qué periodo? 7. Significa que tiene 7 órbitas ese átomo. Y en esas 7 órbitas están distribuidos los 88 electrones. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Ahora, mi pregunta fue, en la última órbita, en la séptima, ¿cuántos electrones tengo? Hijo, me manda a investigar. No, la tabla periódica tú la tienes allí. Eso significa que ese 2 que está aquí arriba, en el encabezado, te está diciendo a ti que tiene 2 electrones en la última órbita, que es la 7. ¿Qué te parece? Ya nos dejaron todo el listecito ahí para comenzar a hacer las combinaciones y las mezclas que ustedes van a ver este año. Los óxidos básicos, óxidos ácidos, también llamados anhídridos, los hidruros, hidruros metálicos, ácidos hidrácidos. Así que este es el inicio de la química. Chicos, por favor, para la próxima clase comienzo a tomar nomenclatura. Por ejemplo, pregunto, Víctor, si yo te pongo la N mayúscula, ¿qué elemento estamos hablando? Víctor, Mantilla. ¿No? Eric Asimbaya, N mayúscula. ¿Qué elemento estamos hablando? Micrófono, por favor. La N mayúscula. Nitrógeno. Correcto, más rápido. Bien, chicos. Esto de aquí vamos a generar una tarea más tarde, ¿sí?